HARP. Quizás a algunos no les suenen estas siglas, pero pertenece a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana. En unas instalaciones militares situadas en Gacona, Alaska, se está desarrollando un misterioso proyecto el cual consiste en 180 antenas, que funcionando en conjunto será como una sola antena que emite a 1 gigavatio, es decir, a 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrones aureales. El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus defensores aducen a un sinfín de ventajas de carácter científico, geográfico y militar, pero sus detractores están convencidos de lo que podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, como arriesgadas modificaciones en la ionosfera, terremotos, tsunamis o incluso la manipulación de la mente humana. Y ya volvemos aquí, con nuestro tema principal. Vamos a dejar de lado solamente un poco de lo que hemos hablado en esta primera parte, el HARP, pero vamos a seguir estando relacionados con él. Vamos a hablar ahora del MK Ultra. ¿Qué relación guarda el MK Ultra, Rafa, con el HARP? Relación directa ninguna, ¿vale? Lo que pasa es que tienen algunos puntos que se pueden llamar comunes. Por ejemplo, lo que yo quería decir antes de la pausa es que el MK Ultra, que fue un proyecto que llevó a cabo la CIA, el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA, comenzó en el 53, ¿vale? Y era un proyecto en el que se pretendía de varios modos el control mental de las personas, sobre todo para usarlo en la guerra, que los prisioneros de guerra confesaran cosas y demás. ¿Qué ocurre? Cuando este proyecto se estaba llevando a cabo, pues siempre había gente de los denominados conspiranoicos que decía que el gobierno estaba llevando a cabo ese tipo de prácticas. Y todo el mundo, pues claro, lo normal es que era, no, eso es imposible, y como no se sabe nada, hasta que más de 20 años después salió a la luz de que había sido cierto, se desclasificó todo y se supo que era cierto. ¿Qué es lo que se hacía en el proyecto MK Ultra en concreto? En un proyecto que nace, un subproyecto que nace del MK Ultra, que es el proyecto Pájaro Azul, Blue Bear. ¿Qué es lo que se hacía ahí? Se trataba de controlar la mente de las personas con drogas y uno de los experimentos, que es donde yo veo la relación con el HARP, con ondas de radio y electromagnética. Se dice que no llegaron a nada, que solo llegaron, como bien estaba diciendo Francisco, a inducir algunos estados de ánimo en la persona, sobre todo con ondas de baja frecuencia, podían llegar a inducir miedo, una sensación de miedo. La persona no sabía explicar por qué, pero tenía miedo. Incluso se ha hablado de que pudieron llegar a inducir a veces fatiga y cansancio, ¿sabes? Y hace que las personas terminaban durmiendo muchas más horas de las que dormían inicialmente antes de empezar el experimento. Todo lo que vemos en las películas, todo lo que hemos visto en las películas, de que cogen una persona, le dan electroshock para intentarla hacerla confesar, todo eso viene del MK Ultra, todo eso sucedió realmente en el MK Ultra. Entonces, a lo que yo voy es, el proyecto HARP, sí, oficialmente se dice que es solo para estudiar la ionosfera y mejorar las radiotelecomunicaciones. Pero como he dicho antes, muchas veces cuando el río suena, agua lleva. A lo mejor todo lo que hemos podido hablar no lo están haciendo, pero a lo mejor pequeñas partes sí, ¿sabes? Y a lo que voy, dice, ¿y por qué no se sabe? Pues, por ejemplo, cuando estamos comentando en la pausa, el proyecto Manhattan, que fue el proyecto en el que Estados Unidos desarrolló la bomba nuclear, intervinieron 120.000 personas y fue un proyecto que se llevó totalmente en secreto, que nadie supo nada, hasta que el gobierno decidió sacarlo a la luz. Entonces, 120.000 personas trabajando en un proyecto y era ultra secreto y nunca se llegó a sacar a la luz. Entonces, no sabemos lo que puede haber detrás de algunas cosas. Como en este caso el HARP. Hemos hablado del MK Ultra, del control mental. ¿Cómo se puede llevar a cabo, Francisco, bueno, pues tal control de una persona para que llegue a confesar, como nos ha dicho Rafa, bueno, pues un crimen de guerra, ¿no? Bien, no solo las técnicas de control mental
son técnicas positivas y son técnicas buenas. Es como todo, ¿no? Que depende del uso que tú le des. Las técnicas de control mental se usan para justamente analizar tus creencias, saberlas diferenciar, las creencias de tus certezas, y mediante un análisis exhaustivo de las mismas, descartes las que son creencias negativas, te quedes con las positivas, vayas desarrollando otras más reales, que sean positivas, que te ayuden a ser feliz. Esa es una técnica de control mental. Y fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Del uso que se le da para en el tema de la guerra o en el tema de la agresividad. Son varias técnicas. Lo más lamentable es que muchas de esas técnicas las están usando hoy en día de una forma bastante legal, sobre todo en nuestro país, que son las sectas destructivas. Son técnicas para cambiar el pensamiento o la actitud de una persona. Hacen falta un adoctrinamiento, que tú empieces a creer en el grupo en donde estás y a la vez pongas en tela de juicio el grupo de donde vienes, de tal forma que todo lo que venga de ese grupo en el que estás sea lo verdadero, mientras que lo que venga del otro, por ejemplo, de tu base militar, de tu país, sean los negativos. Existen varias técnicas. Está, por ejemplo, el bombardeo de amor. Todo el mundo de ese grupo te quiere, te apoya, únicamente nosotros somos los que te entendemos, tienes que pensar como nosotros. Luego está la doctrina oscura, y es que la víctima o el soldado capturado o quien tú quieras adopte la doctrina de ese grupo con todas sus consecuencias. Para esto hay una serie de lecturas que son incomprensibles, pero que se le hacen leer una y otra vez a la víctima. También está la anulación de la privacidad. El hecho de que todo lo hagas de forma colectiva viene para destruir la necesidad de crear tu espacio personal para desarrollarte como persona. También te eliminan tu individualidad, te visten con uniformes. No sé si os habéis fijado en estos, vamos a llamar seres humanos. Yo creo que el ser humano nace, pero la persona se hace. Los yihadistas que han aprendido muy bien todas las técnicas, ponen a sus víctimas con un uniforme, todos iguales. Eso lo que intenta es anular su individualidad y acercarlo a la colectividad. Les privan de la orientación tiempo-espacio, acaban por no saber dónde están, ni en qué tiempo están, ni qué día es, y poco a poco van minando esa certeza que les han inculcado en su país, en su academia militar, y ya empiezan a asumir lo que el grupo quiere que asuma. Hay otras muchísimas técnicas. La regresión, por ejemplo, que es que el controlador o el torturador trata que vuelvas a tu infancia, que tengas una conducta infantil, para que dependas aún más del que te está controlando, de una forma consciente. El abuso verbal, la privación del sueño, el aumento de la fatiga, las confesiones, todo eso poco a poco van transformando una actitud A y la van adaptando a una actitud B, que es la que tú quieres que esa persona tenga. Y eso es real, perfectamente real. Y la Inquisición española usó la tortura, solo que no a estos niveles tan mentales, ¿no? Pero la idea era eso, hacerte confesar algo, pero no solo lo que se busca no es que lo confieses, lo que se busca es que lo creas realmente que eres un asesino. Eso es lo que intentan todas estas técnicas, no solo sino que tú lo asumas como algo propio, como algo tuyo que ha salido de ti y que además es bueno para el grupo en donde estás, porque es malo para tu enemigo, que ahora es tu país. Así es como se consigue. En definitiva podemos decir que estamos hablando de técnicas de lavado de cerebro, lo que comúnmente se dice lavado de cerebro. Te anulan a ti, tu personalidad, tus creencias, todo, y te inculcan unas nuevas. ¿Cualquier persona, Francisco,
cualquier persona llevada a cabo a uno de estos experimentos acaba reaccionando como debiera o podemos decir que hay gente que son más duras que otras. No, somos personas, tenemos un mismo sistema nervioso central, más fuerte, más débil, pero tendrás que usar más tiempo con una persona fuerte, pero al final sí lo consigues. Con lo cual existen personas más duras que otras. Sí, por supuesto. Rafa, rayo azul. ¿Qué El significa? proyecto Rayo Azul. Bueno, como bien hemos estado hablando del proyecto MK Ultra, que llevó a cabo el Dr. Cameron a principios de los años 50, una rama de este proyecto MK Ultra hemos mencionado que era el proyecto Pájaro Azul, en el cual se intentó el control mental a través de ondas de radiofrecuencia. Pues bien, los teóricos de la conspiración van una vuelta de rosca más a todo este tema que hemos estado hablando y a todos estos posibles usos, y hablan de lo que ellos denominan el proyecto Rayo Azul, el proyecto Blue Beam. ¿En qué consistiría este proyecto? Pues ellos defienden que a través del uso de artefactos del tipo del HAARP, pues digamos que las élites que dominan este mundo nos van a hacer creer una serie de cosas para tener todavía más poder, ¿vale? Entonces, ellos dicen que a través de la radiofrecuencia van a mandando mensajes telepáticos a la mente que vamos a poder estar escuchando, digamos, tú y yo, aisladamente en nuestro interior, pero los dos vamos a estar escuchando lo mismo. Y que al mismo tiempo van a hacer aparecer hologramas en los cielos, con la intención, bien, de dos motivos, de dos opciones dan. Una, hacerle creer a las personas que ha vuelto Dios, que ha llegado Dios. Luego esos hologramas que se representarían en los cielos, dependiendo de la cultura donde estuviera, sería diferente. Y a través de ese holograma y de esas frases que le van diciendo, inducidas por radiofrecuencia en el cerebro, la gente va a creer que Dios ha vuelto, ¿sabe? Que ha llegado Dios. O la segunda opción de la que hablan es de que van a hacer creer que han llegado los extraterrestres, el primer encuentro ovni real. ¿Vale? El tema es que de una forma o de otra se va a hacer para inducir a la población a un estado de miedo ante algo desconocido que no se sabe lo que es, y ahí poder implementar una serie de cuestiones para tener más control todavía sobre la población mundial. Eso ya sería la última vuelta de tuerca a todo este tema del HAARP. Convertir al ser humano en un auténtico experimento. En un experimento. Totalmente. Francisco, ¿ves esto posible o simplemente...? Yo voy a contestar con la frase que tenía Thomas Jefferson. Decía que se puede engañar a unos pocos durante un tiempo, a muchos durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos siempre. No, en fin, yo creo, como idea, no está mal, es muy, digamos, preocupante, pero interesante. Lo que pasa es que la telepatía es algo que se está estudiando desde hace muchísimo tiempo y que realmente hoy en día está empezando a tener cierta base fisiológica, porque se está llegando a la conclusión de que la información que se pasa o la conexión que hay entre neurona y neurona cerebral no solo es bioeléctrico-química a través del axón, sino que encima de las neuronas tenemos como unas proteínas que pasa desde el núcleo, que es la cabeza de la neurona, por así decirlo, del núcleo a núcleo, la información sin necesidad de pasar por el axón, por el digamos, rabito que tiene lo que es la neurona. Sería la base científica de que la telepatía es posible. Lo que pasa es que estamos hablando de una telepatía a través de un código binario. Me activo, me inhibo, me cito, de un código binario 0-1, pero no a un nivel de pensamiento. Podríamos hablar aquí a lo mejor de sinapsis cuántica, si no tiene que llegar, podríamos hablar, la información va de un lado. De un principio de sinapsis cuántica. Fíjate que hemos teletransportado un átomo. Imagínate teletransportar un objeto. Es que son cosas que estamos empezando ahora
Que quizá dentro de 2000 años lleguemos, puede ser. A lo mejor dentro de 2000 años no existe el mundo. Tampoco lo sé. Son teorías, como ha dicho muy bien Rafa, que ya rozan ya la ciencia ficción. Rafa, ¿crees en el proyecto? ¿Solo conspiración? ¿Algo de realidad? No creo que todo lo que hayamos hablado esté sucediendo, pero sí creo que algunas partes se pueden estar, cuanto menos, investigando por el potencial que tienen. ¿Sabes? Un potencial muy grande que hay detrás de todo esto, y el propio Islum lo confirma, de que las aplicaciones pueden ser tantas, y a nivel militar muchas, que obviamente están estudiándolo. El dato es desde el 93 hasta el 2008, de forma oficial, que sabemos que los presupuestos muchas veces, los datos oficiales no son reales, de forma oficial el gobierno americano ha gastado 250 millones de dólares en el proyecto, desde el 93 hasta el 2008. Luego, yo creo que algunas de las cuestiones de las que hemos hablado, sobre todo las de alteración de cambio climático, aunque sea a nivel local, sí tienen una base científica sólida en algunos aspectos. Compañeros, muchísimas gracias. Sí. Espero que en casa hayan sacado sus propias conclusiones y que, bueno, que cada uno crea si solamente estamos hablando de control climático o de algo más. Ahora llega el turno de Enigma 5. Hoy nos va a traer 5 casos 100% reales sobre la Ouija. Todo lo narrado en este vídeo son historias absolutamente reales y verificables. No son leyendas, no son relatos. Se trata únicamente de gente como tú, que quiso experimentar, pero algo le salió mal. ¿Qué hay más allá de la vida? Cada vez más gente cree en la existencia de algo. Algunos lo llamarán alma, espíritus o espectros, y los más científicos, información cuántica que permanece tras la muerte. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tratado de contactar con los que nos dejaron, usando los más diversos rituales y métodos, siendo actualmente el más popular y accesible el tablero Ouija. Creado a final del siglo XIX, pero posiblemente con raíces ancestrales que remontan al menos 3 milenios en la antigua China, la Ouija se ha convertido en todo un fenómeno social. Simple charlatanería para unos, algo muy peligroso con lo que no se debe jugar para otros. Esta es la lista de aterradoras historias de gente real como tú, con nombre y apellidos, que jugó a la Ouija, pero todo salió mal. Angela Jackson, residente en Kilbarch, en Escocia, fue desde su adolescencia una persona interesada por lo paranormal, debido a que predijo el fallecimiento de su papá, que en ese momento se encontraba totalmente sano, antes de que un cáncer fulminante se lo llevara, aunque nunca pensó que su caso acabaría más tarde, durante 2014, en la prensa. Todo en su vida transcurrió con normalidad, hasta que en una especie de espectáculo paranormal, la psíquica que lo conducía se acercó a ella de entre todos los espectadores y en voz alta le dijo: «Tu papá te pide que jamás uses la Ouija». Tiempo después, en una reunión en casa de sus vecinos, y sin hacer caso de las advertencias, Angela aceptó participar en una sesión espiritista mediante la Ouija. Pronto, el espíritu contactado manifestó querer hablar tan solo con ella, y preguntado qué quería decirle, respondió un escueto: «Vas a morir, perra». Según Angela y sus vecinos, el vaso usado como marcador terminó volando hasta estrellarse contra la pared, momento en el que, muy alterados, los vecinos pusieron punto y final a aquella sesión y se deshicieron de todo el material. Un tiempo más tarde, una pesadilla recurrente llenó de miedo cada una de sus noches. Era atacada brutalmente por un hombre con un martillo. Ya en 2008, un día como otro cualquiera, salió de su casa para ir a visitar a su hijo, cuando al cerrar la puerta tras ella, sintió una presencia a su espalda. Se giró a tiempo para distinguir una silueta masculina que le dijo: «Vas a morir, perra», justo antes
de escuchar el crujido de su cráneo al ser golpeada con un martillo. Angela logró resistir varios martillazos antes de llegar a la misma puerta exterior y lanzarse a la calle, donde quedó derrumbada en un charco de sangre mientras los peatones la socorrían. Pese a las fracturas de cráneo, logró salvar la vida por la rápida atención médica recibida. La policía jamás logró encontrar a su atacante y su historia trascendió a los medios recientemente, en donde ella misma dice que la Ouija es algo demasiado peligroso y advierte que nadie juegue con eso, porque nunca sabréis qué os está esperando al otro lado. Otro caso que saltó a los medios este 2014 fue el de 3 jóvenes, Alexandra y Sergio Huerta, hermanos, y su primo Fernando Cuevas, mexicano-estadounidenses, quienes practicaron una sesión de tabla Ouija en San Juan Tlacotenco, pequeña localidad al sur de México DF, usando sustancias alucinógenas para vivir un viaje chamánico al mundo de los espíritus, para contactar con los papás fallecidos de los primeros. Rápidamente todo se torció. Alexandra comenzó a emitir extraños gruñidos, risas demenciales y voces de vamos a morir. Pronto la siguieron los chicos, con visión doble, sordera y alucinaciones diversas. Sus familiares con rapidez requirieron ayuda en una iglesia cercana, pero al ser denegada, llamaron a los servicios de emergencia, siendo trasladados en un estado de demencia absoluta al hospital, donde poco a poco regresaron a la normalidad, afirmando que jamás volverían a acercarse a una tabla Ouija el resto de sus vidas. Corría el otoño de 1929, cuando 2 mujeres pertenecientes a la tribu india Seneca estaban sentadas una frente a la otra, con un tablero Ouija entre ellas, en la reserva Cattaraugus en el estado de Nueva York. A un lado Lila Jimerson, de 36 años, al otro Nancy Bowen, de 66, que buscaba con desesperación el contactar con su recientemente fallecido esposo. Había sido una muerte inesperada y sorpresiva que dejó a Nancy llena de interrogantes a los que quería dar respuesta. Pronto, los huesos que usaban como marcador comenzaron a deslizarse por el tablero diciendo ser Charlie Bowen, y un mensaje comenzó a repetirse. Me mataron, me mataron, me mataron. ¿Quién lo hizo?, preguntaron las mujeres. Clotilde, fue la respuesta, a la vez que añadía una dirección. No había pasado ni medio año cuando Clotilde Marchand, de 53 años, la esposa de un reputado escultor, abría la puerta de su casa. Un brazo la sujetó desde detrás, a la vez que la otra mano le introducía un pañuelo empapado en cloroformo hasta la garganta, mientras la empujaban al interior. Clotilde se desvaneció sin opción a gritar, a la vez que la puerta de su casa se cerraba. Nancy Bowen, de pie ante ella, abrió su bolso y sacó un martillo. Nadie fue condenado por el asesinato, ni siquiera Nancy, considerando el jurado que un influjo demasiado poderoso la había conducido a tan horrible crimen. Por raro que pueda parecer, hay gente que practica sesiones Ouija en familia. Fue el caso en 2001 de Carol Sewell Baker, quien junto a su hija, Tammy Roach, y 2 de sus nietos, de 10 y 15 años, practicaron, como era habitual en ellos, una sesión espiritista con un tablero Ouija en su residencia de Nuevo México. Todo aparentaba la misma normalidad de siempre, pero cambió cuando el marido de Tammy y padre de los pequeños, Brian Roach, regresó a la casa tras el trabajo, interrumpiendo la sesión. Carol entró en un extraño trance y no contestó al saludo de Brian. Sus ojos, clavados en el tablero, indicaban que algo no iba bien. Pasaron unos segundos eternos antes de que la mujer reaccionara y, de manera calmada, se levantó mientras Brian se acercaba para asistirla.
Seguramente solo notó un fuerte golpe en el pecho, mientras escuchaba a su suegra decir «Dios me lo ordenó y debías morir». La hija y los nietos contemplaron horrorizados cómo su esposo y padre caía con el corazón seccionado en 2 partes. La abuela ordenó a Tammy y a los chicos montar en el coche familiar, emprendiendo la huida de la escena sin hacer caso a sus ruegos. Pero la furia asesina de la abuela no se detuvo ahí, y en determinado momento expresó que los chicos también debían morir, y estrelló el auto contra unas señales con el objetivo de matarlos. Por suerte, todos resultaron ilesos excepto ella, quien con los 2 tobillos rotos saltó por la ventanilla con el objetivo de arrastrar a sus nietos hasta el tráfico. Sin lograrlo y herida, arrancó sus ropas antes de emprender una salvaje huida en la noche por el bosque. Decenas de agentes con perros la persiguieron hasta darle caza. Carol fue absuelta de los cargos de asesinato en primer grado consumado y 3 tentativas. El jurado valoró su impecable historial de abuela absolutamente normal y consideró que los hechos se produjeron en un estado totalmente ajeno a su voluntad. Si existe un caso espeluznante en cuanto a la Ouija en el mundo iberoamericano, es sin duda el de Estefanía Gutiérrez, una joven madrileña que una mañana de 1990 practicó una sesión espiritista Ouija durante el descanso de las clases en su instituto del barrio de Vallecas, ya que una de sus compañeras quería contactar con su novio recientemente fallecido en accidente de motocicleta. En el transcurso de la sesión, una de las profesoras las sorprendió, poniendo fin a la misma, tirando la tabla al suelo y rompiendo el vaso que usaban de marcador. Según declararon, una especie de humo blanco surgió de la nada y se introdujo por las fosas nasales de Estefanía en ese momento. Y desde ese instante, todo fue terriblemente mal. Estefanía comenzó a tener fuertes convulsiones, estados alterados de conciencia. Parecía dotada de una fuerza sobrehumana, hablaba con voz ronca y varonil, y veía huesudas figuras que le pedían que las acompañara. Los siguientes 6 meses, Estefanía vivió entre constantes visitas a todos los médicos posibles, sin que nadie encontrara causa alguna para sus males. Hasta que un día fue trasladada en un estado lamentable al Hospital Gregorio Marañón en Madrid, en donde falleció, considerando los médicos, el doctor Cabeza y el doctor Arroyo, su muerte como súbita e inexplicable. Pero la pesadilla no acabó ahí. De inmediato, en el domicilio familiar, comenzaron a sucederse fenómenos paranormales. Sombras que vagaban por la casa, puertas y armarios que se abrían y cerraban con violencia, objetos que salían volando hasta estrellarse contra la pared, crucifijos y cuadros que giraban con fuerza, fotografías que ardían sin afectar al marco. La situación era tan insostenible que una noche, en plena ola de efectos paranormales, la familia llamó a la policía, que se personó en la casa. Un total de 6 agentes, comandados por el inspector Negri, fueron testigos del horror, causando que 4 abandonaran el lugar totalmente aterrorizados, y siendo reportados los sucesos paranormales que se sucedían en un informe policial oficial. Los padres y hermanos de Estefanía se vieron forzados por la insostenible situación a abandonar la casa, y solo entonces los hechos fueron perdiendo intensidad. La vida perdida de una joven, el terror de una familia y un informe oficial de lo que allí se vivía, todo con un mismo origen: la ruptura brusca del ritual. Sean ciertos estos contactos con el más allá o no, nuestro cerebro, a pesar de ser una máquina asombrosa, es altamente sugestionable, y cualquier tontería puede hacer que todo salte por los aires dentro de nuestra cabeza. Sea de la forma que fuere, se sea creyente o no, el tablero Ouija parece una forma demasiado peligrosa como para pasar un rato de entretenimiento. Recuerda, si decides hacerlo, quizás ya nada vuelva a ser como antes.
Ahí quedan estos casos 100% reales en los que la Ouija es cuanto menos un aparato muy peligroso de usar. Aquí termina el programa de hoy, el programa de Zona Oculta. Dentro de 7 días, de nuevo aquí, la cita con nosotros, con Zona Oculta.